La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa del Mundo Cristiano. El día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos. Así es, Arturo, feliz con todos nuestros oyentes que están allá en su casita, lunes 19 de diciembre, concluyendo un año con mucha victoria. Claro que sí, Carlos, con mucha victoria, como tú dirías, victoria en el sentido de que nosotros recibimos la grata noticia de que fue derogada, Carlos Ávila, la orden departamental. Recuerda esta orden departamental que en tiempos pasados, 2019, tuvo que hacerse manifestaciones, que fue emitida por el Ministerio de Educación, y gracias al Señor nosotros tenemos aquí la orden departamental 33-2019. Tú recuerdas de eso, ¿verdad? Que hablaba, dice aquí, vamos a leer el artículo 1 que dice: se deroga con efecto de inmediato la orden departamental número 33-2019, la cual que estableció como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Carlos, Así eso es. está interesante y por eso en victoria. Victoria, y tú sabes que, Arturo, nosotros, la República Dominicana, gracias al Señor, el último bastión de todas esas ideologías que en otros países ya está cesando. Fíjate que ya la tendencia de esas cosas va bajando porque van a pasar a otro plano. Pero aquí precisamente hemos detenido ese cambio. Si no hemos ido con la sociedad mundial, sino que este país se ha rehusado y se ha resistido a esos cambios. Ciertamente ha resistido a las embestidas y toda la presión que han venido foránea, y nosotros hemos mantenido. Y vimos inmediatamente reacción, Carlos, inmediatamente de la ADP. La ADP inmediatamente tuvo una reacción en contra de la derogación de la orden departamental 33-2019, diciendo que fue un retroceso para lo que es el Ministerio de Educación. Óyeme bien, para que tú veas cómo son las cosas. Y yo dije, wow, pero de verdad que... Pero nada, nosotros estamos acá y siempre al frente, dando un paso al frente, y como siempre nosotros estuvimos muy activos hablando con relación a estos temas, específicamente nuestro hermano Carlos y yo, y nada, le damos gracias al Señor que esta orden departamental fue derogada, o sea que vamos a continuar y siempre denunciando estas cosas que no van acorde con lo que establece la palabra del Señor. Haciendo lo que nos toca, aunque usted crea y la Biblia lo dice, que las cosas van de mal en peor, pero nuestro propósito en el mundo seguirá siendo el mismo, aunque las cosas vayan mal. Claro que sí, el propósito de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Sal y luz a este mundo. Claro que sí, si nosotros no denunciamos y promovemos la verdad, ¿quién lo va a hacer, Carlos? Entonces, estamos llamados a eso. Cueste lo que cueste. Entonces, nada, gracias le damos al Señor. Y como siempre, nosotros queremos decirles que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Ahí está el edificio ubicado en la España 86. Recuerda que nosotros tenemos culto los días domingos. Para este domingo tuvimos culto, iniciando a las 3 de la tarde, porque con la escuela bíblica, razón de la apreciación pastoral, tuvimos algunas que otras actividades como la cena para todo lo que es la congregación y demás. O sea que, ya ustedes saben, el próximo domingo nuevamente estaremos nuevamente en la tarde. Así que ya usted sabe, luego ya de concluido este año, entonces ya normalmente estaremos en nuestros cultos habituales, en las mañanas como debido, ¿verdad? Pero nada, son informaciones que queremos darle a ustedes. También queremos decirles que para los jueves a partir de las 7 de la noche, lo que es el culto, los jueves a partir de las 7 de la noche, y también recuerde los jóvenes, con el culto de los jóvenes tienen su culto. Recuerde también
los jóvenes a presentarse en la actividad de sus días que, bueno, ellos son, ¿verdad? Siempre están promoviendo. Pero nada, nosotros dando las informaciones que tenemos, hemos estado dando algunos datos, Carlos, con relación a la incidencia, la influencia de lo que es la Navidad. La Navidad. Dicho sea de paso, Inglaterra no es, fue a los funcionarios, ha sido prohibida pronunciar la palabra Navidad porque estarían promoviendo una religión diferente a las... O sea, estarían dándole primacía a una religión, a una religión y no a las demás se le estarían como... Coartando. Coartando sería la palabra. O sea, que no es... Para que ustedes vean, mientras por acá nosotros muchos están todavía debatiendo de que si la Navidad es pagano, que si esto y lo otro. Mira por allá cómo está la cosa, que el hecho de tú pronunciar Navidad estaría prohibido en Inglaterra, Carlos Ávila. O sea que en el día de hoy entonces nosotros el tema que estaremos tratando es la Navidad que cambió la sexualidad humana. Sí, ciertamente, la Navidad que cambió la sexualidad humana. ¿Y de qué manera cambió? ¿De qué forma? Nosotros pudiéramos decir, ¿verdad? Nosotros dijimos en días pasados que el término o la palabra Navidad es básicamente término en latín y básicamente lo que significa es nacimiento, y es el nacimiento de que se celebra todos los años el día 25 de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos, vamos a decir, tenemos evidencia suficiente para entender, Carlos, que la Navidad Jesús no nació en diciembre. Tenemos suficiente evidencia para eso. Pero sí entendemos que es una muy buena fecha. La Iglesia muy temprano tiempo, hace muchos años, tomó la decisión de ser el 25 por diferentes razones, pero una de las razones que entendemos que es muy buena y válida es que el 25 es el día más oscuro de verdad, es el día más oscuro porque se presenta el solsticio de invierno. Entonces, luego del solsticio de invierno, entonces vienen los días a alargarse, a prolongarse, porque ustedes saben que los días están ¿verdad? Se van achicando, acortando. Ciertamente. Entonces ya a partir de ahí, de la fecha, entonces los días nuevamente comienzan a prolongarse. O sea que entendemos que es una muy buena fecha en ese sentido y celebramos la entrada de Cristo a esta tierra, a este mundo. Y cuando Él entra, ¿qué pasa? Comienzan a cambiar un sinnúmero de cosas, Carlos. El mundo tiene una nueva oportunidad de regresarse a Dios. Y eso es lo que comienza a pasar. Y eso es que comienza, porque tú recuerdas que allá en Génesis dice que el hombre iba de mal en peor. O sea, que todos los designios del pensamiento del hombre era de continuo al mal todo el tiempo. Entonces, cuando hace su entrada a Cristo a la tierra por medio de Él, del nacimiento, a conciliar al mundo con Dios, entonces fíjate que comienzan a cambiar un sinnúmero de cosas. Y una de esas cosas que comienzan a cambiar es la sexualidad, Carlos. Antes, ¿cómo era antes de la entrada de Cristo a la tierra? ¿Cómo se veía la sexualidad humana, Carlos? Y era muy común las orgías. Era muy común, Carlos, ¿cómo se llama esto? Los incestos, era muy común los tríos. Dicho sea de paso, hoy día está de moda eso, que me sorprendí. Yo estando en un lugar, me dijeron los líderes, eso ahora está al último grito de la moda, los tríos. Wow, eso es terrible y eso te da una idea de qué es lo que está aconteciendo y es que se está sacando de la ecuación a nuestro Dios. Adiós. Entonces, ahí, Carlos... Y Dios vino y fue desescalando eso. Cierto. Porque la sociedad que encontraron los apóstoles era una sociedad, bueno, no la de Oriente, pero sí la de acá, Mediterráneo, era una sociedad liberal. Muy liberal. Completamente muy liberal. Es decir, donde esas cosas no tenían ningún tipo de restricción. No. Tanto la cultura griega, romana, eso era abierto. Muy abierto. Con posibilidad. Entonces, cuando esa cultura comienza a chocarse entonces con el evangelio, fíjate lo que pasó. Comienza a cambiar. El mismo Pablo a los Corintios tiene que comenzar en un proceso de cambio, corregir su proceso de pensamiento que estaba totalmente torcido o muy, vamos a decir,
Libertinaje. Exactamente. Y es donde ellos vienen y dicen que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ahí le dice, todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces ahí dice un adagio, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea, ya comienza Pablo, el apóstol Pablo, a través de, ¿verdad? Dándole sentido al cuerpo, que ya no es una masa de carne como nosotros los seres humanos pudieran los científicos decir, no, eso es carne. No, Eso, no, eso tiene un propósito ya más espiritual que tiene que ver con el propósito para el cual tenemos ese cuerpo. Claro, y tú sabes que ahí él aprovecha, el apóstol, y da una enseñanza básica, teológica, con relación a lo que es el cuerpo. Y porque tú sabes que está en Corinto. Corinto es una ciudad totalmente, ¿verdad?, pagana e influenciada por el pensamiento griego, donde se establecía que el alma era una prisionera del cuerpo en el cual nosotros nos encontramos, ¿entiendes? Y se entendía como que el alma era bien sagrada y el cuerpo... Y que el cuerpo no, eso era humano. De hecho, todavía hay con nosotros, muchas personas, fíjate, en las predicaciones o muchos de nosotros en muchas ocasiones hablamos y decimos, nosotros vamos a ganarnos almas para el Señor. Almas para el Señor. ¿Y el cuerpo? O sea, es un pensamiento griego. No es el cuerpo y el alma, ambos son para el Señor. De hecho, por eso Pablo dice que el cuerpo es para el Señor. La cita del 19, a lo que te referías, Arturo, dice, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, no sois de vosotros, el que no nos pertenece. Claro que sí, así es, y nosotros debemos entender y establecer de que como no nos pertenece al cuerpo, no debemos hacer lo que nosotros no venga a la mente, sino que debemos de hacerlo, todo lo que hagamos, como dice el mismo libro de Corinto, la carta a los Corintios 10:31, sea que comas, sea que beba o haga lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso incluye también las relaciones, ¿verdad? Con mi esposa, eso incluye todo, todo el del quehacer incluye. Y sabes que es situacional, las civilizaciones, o vamos a decir los países, vamos a decir las naciones que más desarrolladas van, que más libertad tienen esas cosas, son las que van perdiendo ese sentido. Ese sentido que trajo Cristo es del respeto a la sexualidad, al hombre, a lo que a nuestro cuerpo. Es decir, que no es solamente algo de carne y hueso. He escuchado a muchas personas, la filosofía basado que se centra únicamente en el ser humano como un ente, entiende que nuestra trascendencia es espiritual. Incluso no son religiosos, pero entienden que somos espíritu y que lo que es carne y hueso no sirve de nada. Que puede pasar, es decir, que una muerte, ahí se llega de que matar, eso es simplemente pasar a una persona, hacerla trascender a otra vida. Pero también tiene que ver con el cuerpo, de que yo puedo acostarme con animales, con otras personas, hacer todo ese tipo de cosas, y que eso es carne y que eso no soluciona nada. O que eso no tiene que ver con nada. Exactamente. Cuando viene entonces Cristo, a través de, ¿verdad?, hace su entrada por medio del nacimiento, viene y comienza a transformar por medio de las enseñanzas, el mismo apóstol Pablo, cómo incide ahí en la misma ciudad de Corinto, que era una ciudad sumamente promiscua, pagana, donde habían diferentes, ¿verdad?, templos, donde se le rendía culto a diferentes dioses, a Zeus, a otros dioses, y todo lo que se hacía allí. Entonces la fornicación estaba presente y Pablo le está diciendo, está corrigiendo la corriente de pensamiento de los hermanos en Corinto, de algunos hermanos en Corinto que estaban practicando, ¿verdad?, la fornicación aún ya luego de estar ya siendo creyente, y entonces le está diciendo, corrigiendo esa corriente de pensamiento de algunos hermanos. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, el valor que Cristo da a la sexualidad, como a través del movimiento cristiano se comienza a transformar. Y nosotros decíamos que la iglesia había cambiado bastante, había enseñado de manera errada en la Edad Media de que el sexo era algo como pecaminoso, y que no debía de hablarse de ello.
Dicho sea de paso, nosotros debemos de no solamente celebrar el sexo, darle gracias a Dios por él, porque fue Dios que lo creó. Satanás no ha creado absolutamente nada, ni tampoco el hombre. El hombre lo que ha hecho que lo ha distorsionado. Y decimos que Carlos, que esto distorsionado, bueno, pero distorsionado, entonces cuando uno lo ve, esto bueno distorsionado, pero que es malo porque ha sido distorsionado. Porque se usa de la manera incorrecta. Incorrecta, entonces... Algo bueno se usa de la manera incorrecta. Exactamente, y cuando tú lo distorsionas es pecaminoso. Entonces ya ahí es cuando la iglesia comienza a ver y a enseñar como que el sexo, y dicho sea de paso, te decía que el mismo Agustín de Hipona establecía y decía que cuando una pareja de esposos entraba a su habitación a tener relaciones, el Espíritu Santo salía de la habitación. Cosas como esa, conclusiones como esa, llegó un hombre tan brillante, pero entendemos, a través de la historia conocemos que él era una persona muy promiscua y que su corriente de pensamiento fue afectada, y por eso el sexo, al verlo como él lo veía, nos tiene de la manera que él lo experimentó. Exactamente, entonces les repugnaba. Exacto, lo relacionó como algo que era sucio, no algo malo, cuando bíblicamente hablando entendemos que el sexo y la santidad no se contraponen. Es todo lo contrario. Algo creado por Dios. Proceden de la misma fuente que de Dios. Entonces, ahí donde está el detalle, Carlos, que decíamos ahorita que como la misma iglesia cambió esos dos extremos. Se fue al extremo de cómo la pareja de esposos bíblicamente casados, la restricción que tenían en cuanto a cómo debían abstenerse de la sexualidad, que decíamos que tenían que abstenerse 40 días antes de la Navidad en honor al nacimiento de Cristo, 40 días después de la Pascua, que 8 días después, o sea, en los viernes, o sea, era prácticamente... Poniendo carga, como dice Jesús, que no podían llevar. Exactamente, y entonces entendemos que... Así es, son dos extremos. Entonces, y mira que hemos tocado la sexualidad de dos extremos, esos dos extremos que Jesús cambió. El extremo principal es aquellas civilizaciones que iban al desenfreno. Eso no era nada, puedo hacerlo, seguir incluso adorando a mi Dios, pero esas cosas no tienen restricciones. Pero tengo entonces otra área que entonces comienza a darle el cambio, cuando comienza el cristianismo a escalar por toda la historia de la humanidad, comienza entonces a plasmar lo que es la moral y el correcto funcionamiento. Entonces se va al otro extremo, que comienzan a ver esas cosas entonces como que son malas. Exacto. Como que si yo si yo me entro al celibato, soy más santo que aquel que está con una mujer que se ha casado. Exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa con eso? A Dios le gustan los dos extremos, porque al final no está el hombre viviendo en la plenitud de lo que Dios quiere que el hombre viva. Primero, Dios le dio al hombre la capacidad de ser completo con la mujer. Claro. Para luego entonces construir una familia que viene a ser el núcleo de lo que representa Cristo con la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando comienzan esos dos extremos, distorsionan eso. Así es. Tanto el extremo de yo querer hacer lo que yo quiera, porque entonces no tengo restricciones, no tengo compromiso, no me caso, no tengo... Y si tengo hijos, entonces no lo crío de la manera que Dios manda a criarlo, pero también si yo me restringo esas cosas, me voy para una loma. Acuérdate que también Pablo hablaba de personas que se iban y querían dejar a su mujer, irse para una loma y buscar más de Dios, que también entonces yo estoy en contra del buen comportamiento y el funcionamiento de la sociedad que Dios quiere. Claro, porque Dios nos llamó a que debíamos de fructificar, Así sea, nosotros debemos... Es un mandato. Es un mandato, entonces entendemos que... Pero la consecuencia, Carlos, que conlleva el violar los límites que Dios ha establecido con relación a la sexualidad humana, y vemos vamos a decir, las enfermedades venéreas, enfermedades como el caso del SIDA, pero el año 1981 fue el primer caso en los Estados Unidos que muchas personas ni sabían de qué se trataba, pero si tú te vas atrás, te das cuenta que la década del 60 viene el hippie, los hippies, Elvis Presley, la libertad, la música, las orgías, comienza todo el libertinaje. En el 1965 se crea la píldora anticonceptiva, pero en el 70 ya, todavía en el 65 no era legal la píldora anticonceptiva, en el 70 se legaliza, y no solamente la píldora anticonceptiva, sino también el aborto, que se libera en la es el resultado entonces del mal manejo de la sexualidad del ser humano. Claro, entonces ya en el 81, en la próxima década, que es el primer año,
primer caso de SIDA. O sea, fíjate cómo te conlleva a una a la otra. Y hoy día estamos mirando el resultado de todo lo que se ha sembrado en esas décadas anteriores. Porque el resultado de esa generación dio un resultado actual. Claro que es el que estamos viviendo ahora, que es el poco amor al prójimo. Así es. Entonces, lo que estamos mirando con relación a eso. ¿Para qué nos toca a nosotros que somos sal y luz en esta tierra? ¿Qué nos toca a nosotros entender? ¿Cómo nos toca a nosotros educar? ¿Por qué estamos extensos? Porque vemos películas que eso es normal. Vemos caricaturas para niños donde esas cosas ya son normales, donde una mujer con otra mujer es normal. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros tenemos que dar un paso al frente y comenzar a hablar como estamos haciendo ahora y establecer lo que dice Dios en su palabra. ¿Cuál es la opinión de Dios con relación al sexo? ¿Cuál es la opinión de Dios? De hecho, hay un libro completo que habla del amor romántico, que es el libro de Cantar de los Cantares. O sea que... De los placeres que se disfruta cuando lo haces de la manera correcta. De la manera correcta, dentro de los límites establecidos por el Señor. De hecho, en carta de Satanás a su sobrino, eso de C.S. Lewis, ahí él establece y dice todo lo que en realidad, vamos a decir, que lo que hace el enemigo, que lo que hace es que distorsiona, quita un poquito de lo que ya Dios ha creado. Él quita un poquito a los fines de que nosotros entremos en lo que es la pecaminosidad. Y ahí es donde está el detalle, así es. Y te decía Arturo que el ser humano Dios lo creó hasta con esa capacidad de sentir ese placer y de lograr. Receptores. Receptores, cuando le das un abrazo a tu hijo, cuando le das un abrazo a tu esposa, cuando tienes un logro, todas esas cosas. El problema es que el ser humano ha encontrado otras formas de complacer y llenar esos receptores. Entonces, ha distorsionado y ha buscado placer en cosas que posiblemente van en contra de Dios. Claro que sí. El libro de Hebreo nos dice ahí, Carlos, en el libro de Hebreo 13:4, que dice que honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, y que a los fornicarios lo juzgará Dios. O sea que establece aquí, Carlos, y cuando habla de lecho sin mancilla, usa el término de coites, que significa esa relación íntima y donde es honroso, es santo. Óigase bien, es santo, no se contrapone, la santidad y la sexualidad humana no se contrapone siempre y cuando estén dentro de los límites establecidos por nuestro Dios. Y ahí donde nosotros queremos llegar y levantar esa voz de alerta de personas que hoy día cómo se ha distorsionado el nivel de erotismo, cómo está, Carlos. Y una de los síntomas cuando una sociedad está en decadencia, Carlos, son unos cuatro, que es el aumento de erotismo. Ahí estamos. El aumento del entretenimiento. Así es. Estamos ahí, Carlos. Sistema de impuesto complejo. Tú sabes que tenemos muchos sistemas de impuestos complejos. Y el aburrimiento de la población. Sí. Y cuando hay aburrimiento, cuando hay ocio, cuando dice la Biblia también que el ocioso tiene situaciones. Ciertamente. Porque va camino al mal. Se entremece en cosas que no le corresponden. No le corresponde. Como dice Pablo en Tesalónica, en el libro de Tesalónica. O sea que, fíjate, Carlos, con relación a esto, y la posición nuestra es denunciar lo que estamos mirando hoy y cuidar a nuestros muchachos. Sí. De verdad que sí, cuidar a nuestros muchachos, porque antes teníamos como aliado al gobierno que nos ayudaba y habían restricciones. Hoy día no, hoy estamos viendo que no hay ningún tipo de restricciones y tú y yo estamos llamados a que sí, debemos de hablar de sexualidad, pero debemos de la sexualidad humana, pero desde el punto de vista bíblico, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene con relación a la sexualidad humana? Y no, como yo he hablado ya con mi hijo mayor, que le he dicho, le digo, eso es así, se lo he hablado de manera práctica y bíblica para que él pueda entender, y cuando él se encuentre con situaciones, él pueda tomar decisiones sabias y correctas. Carlos. Así es, las relaciones sexuales entre esposos produce un vínculo que trasciende lo físico e involucra el aspecto emocional y espiritual del ser humano. Así es. Una sola carne. Así es, una sola carne. De hecho, sea de paso, cuando dice la palabra ahí en Génesis, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a una mujer. El unirá es en primer instancia se está refiriendo a la unión sexual. Así es. Este lo puede ver ahí, Corintio, entonces te dice que ese unir es unir, primariamente se está refiriendo a la relación
sexual entre un hombre y una mujer. Y debidamente casado, Así es, obviamente. así es. No, de verdad. Cumpliendo las reglas y los parámetros bíblicos. Bíblico, claro que sí. O sea que, hermanos y amigos, en el día de hoy quisimos hablarle para que ustedes vean, no hay una área del quehacer que el cristianismo no haya dado su opinión correcta, bien balanceada y adecuada, y haya impactado esa sociedad, Carlos. Así Porque el cristianismo no es una fe religiosa, sino es una especie es una cosmovisión, una forma de ver la vida y reaccionar ante esos eventos de la vida de una manera que agrade y honre a Dios. Ese es el cristianismo. Y por eso quisimos traer este tema. El tema es la Navidad que cambió la sexualidad humana. Sí, después que Cristo entró, dio un pensamiento totalmente diferente. Restauró el pensamiento inicial. Exactamente, de la sexualidad humana. Así que no tenemos más tiempo. Estamos volviendo otra vez ahí, al principio, Ávila. Sí. Es porque se ha ido perdiendo. El cristianismo ha ido cediendo y la misma, ¿cómo te digo? El mismo sistema sociedad ha estado desplazando a Dios del lugar y por eso estamos hablando en estos tiempos de trío y cosas como esas aberrantes. Dios los bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.